Conocí Undertale en 2020 y se convirtió en mi juego favorito. Hola, soy Trans. Me fascinaba la historia, los jefes eran geniales y la música era arte. Así que cuando me enteré de la existencia de Deltarune, no le presté mucha atención. Me parecía una secuela de Undertale de un nivel inferior. No fue hasta que salió el capítulo 2 que decidí echarle un vistazo. Y fue increíble. ¡Guau, qué buenos los gráficos! Era como Undertale, pero mucho más divertido y con mejor calidad. Jugué como 4 veces ambos capítulos. El año pasado salieron los capítulos 3 y 4, pero mi fiebre de Deltarune había pasado y no me llamaba demasiado la atención. Hace un par de días decidí meterme en esta aventura desde el inicio y acabo de terminar el capítulo 1 por quinta vez. Ahora con esto en claro, daré mi opinión sincera del primer capítulo, el comienzo, diciendo los puntos buenos y los puntos malos, además de compararlo con Undertale. Estoy comiendo mortadela. El juego comienza con una pantalla donde debes crear a tu personaje, solo para que el juego lo deseche, diciendo que aquí nadie puede decidir su historia, lo cual es lo contrario a la idea de Undertale, donde tus decisiones importan. Aunque esto no es del todo cierto, ya que sí hay detalles que cambian cosas ligeras, como diálogos, y conociendo a Toby Fox, seguro usará el modelo del personaje desechado en el futuro. Luego de eso conocemos a Chris, nuestro protagonista. Chris es un anagrama de Frisk, el prota de Undertale, y al contrario de este, donde su nombre es revelado al final de la ruta pacifista, aquí el nombre de Chris es revelado desde el inicio. Frisk va a la escuela donde su madre Toriel es profesora de primaria y en su clase la profesora es Alphys, además de que Temmie es una de las compañeras de Chris. Este juego a primera vista parece que es una especie de secuela de Undertale, pero detalles dan a entender que se trata de una historia aparte. En la clase de Chris deben hacer un proyecto en parejas y como todos ya tienen, Chris tuvo que quedarse con Susie, la mala de la clase. Alphys envía a los dos a buscar tiza en el almacén de la escuela, ya que la de la clase ha desaparecido, para luego mostrar de que Susie la ha robado para comerla. Cuando van al almacén, se dan cuenta de que está muy oscuro y profundo y terminan cayendo a un abismo. Qué buena escena es esta, por cierto. Allí, Chris se despierta con una armadura puesta y al avanzar se encuentra con Susie, cuando alguien los empieza a atacar. Al escapar, llegan a un pueblo abandonado donde se encuentran con una figura encapuchada, quien les cuenta la profecía de Deltarune, una leyenda que narra la existencia de dos mundos, mundos de luz y de oscuridad, los cuales dependen el uno del otro, pero si este equilibrio se llega a romper, el mundo sería atormentado por una horrible calamidad que lo destruiría todo. Entonces allí llegarían tres héroes, un humano, un monstruo y un príncipe de la oscuridad, quien serían capaces de cerrar algo llamado fuentes y devolver toda la normalidad. La fuente principal del mundo oscuro es en la que cayeron Chris y Susie, y es el pilar central, pero recientemente ha aparecido otra fuente y el equilibrio del mundo empezó a tambalear. Entonces los tres cruzan la puerta que los lleva a ese mundo oscuro. A Susie le importa una shit salvar el mundo y solo quiere irse. Entonces, mientras ella se va por su camino armando el caos, Chris y Ralsei, la figura encapuchada y el príncipe de la oscuridad, tratan de seguirle el ritmo mientras llegan a la fuente nueva para sellarla. Ralsei es un pancito, es amable, gentil y piensa que todo puede resolverse sin violencia. Yo realmente pensaba que era una mujer, ¿saben? A pesar de que él mismo afirma ser un príncipe. Quítense, yo sí le doy. Por el camino hay enemigos que debemos combatir para avanzar al estilo de Undertale. Aquí quiero señalar algunas diferencias. El menú es bastante parecido al del juego anterior, pero al ser varios personajes podemos manejar un menú individual para cada uno en un solo turno, lo que significa que, por ejemplo, podrías atacar con Chris mientras con Ralsei invocas un hechizo. Hablando de hechizos, si en la parte de la batalla tu corazón roza los ataques enemigos, un medidor de puntos de tensión se va a ir llenando y con eso puedes lanzar distintos hechizos con Ralsei, como curar a los personajes. Magic. Otro detalle agradable es que los personajes con los que peleas te los encuentras en el camino, no como en Undertale que aparecían de la nada. Avanzamos por el campo, el primer mapa del capítulo, el cual tiene un muy buen tema. Y nos encontramos al personaje de Lancer. Este personaje es de lo mejor. Es el hijo de El Rey, el villano de este capítulo, el cual tiene la tarea de acabar con nosotros para que evitemos sellar la fuente. Pero es demasiado inocente para hacernos daño de verdad. Además cae muy bien y su tema es pegadizo, sobre todo la primera parte. Más adelante, Susie se ve obligada a ir con nosotros, ya que nos necesita para pasar los puzzles que hay por el camino, aunque sigue atacando a los enemigos y nosotros tenemos que advertirles. Aquí hay una batalla con esta
esta ficha perro con piernas muy divertida, en la cual Susie no para de golpearlo y se practica el autocuidado, lo que lo hace más fuerte. Al terminarla, Ralsei regaña a Susie por ser una inútil, así que ella decide pasarse al bando enemigo con Lancer. Nada de qué preocuparse, Lancer en realidad no es un peligro. Pasamos a la zona del bosque. Su tema es algo más tranquilo, pero se va poniendo más bueno a medida que avanza. Aquí destaca un secreto. Si caminas entre estas dos salas, hay una probabilidad muy baja de entrar a esta zona con un árbol, donde si vas atrás, resulta que hay un hombre que te entrega un huevo. Al recibirlo y volver a interactuar, resulta que ya no hay un hombre, muy extraño. Y tampoco podemos dejar a un lado la aparición del único e inigualable original Stalwalker. En esta zona, Susie y Lancer te hacen varias bromas, pero todo es más un chiste que otra cosa. Como cuando nos hacen crear una máquina para destruirnos que simplemente explota porque es defectuosa. En un punto luchamos contra ellos, pero es una batalla sin rumbo, así que decidimos volvernos equipo todos, incluyendo Lancer, para sellar la fuente en el castillo del rey. Antes de llegar, Lancer se alarma con la idea de que podamos hacer daño a su padre, o más bien de que su padre nos destroce. ¡Oh, por Dios, tengo miedo! Y decide volvernos prisioneros. En el castillo, Susie puede escapar aprendiendo a hacer puzzles por primera vez y confronta a Lancer por su traición, lo que inicia un combate. En medio de la batalla, Lancer deja de atacar a Susie, haciendo una referencia a cómo Toriel nos dejaba de hacer daño, y Susie termina por hacer lo mismo. Al final los dos se reconcilian y Susie promete solucionar la pelea con su padre de forma pacifista. Al liberar a Ralsei y a Chris, el grupo vuelve a estar completo, y esta vez Susie le pide a Chris que le ayude a derrotar al rey sin pelear. Por fin, Susie es realmente parte del grupo. El capítulo ha demostrado que su enfoque es el desarrollo de Susie, mostrando cómo empieza siendo una egoísta que al ver que hay gente que la aprecia, decide cambiar para bien. Este es uno de los momentos con más corazón de todo el juego. Estamos en la última zona, el castillo de cartas. Su tema es hipnotizante, pero algo aburrido si lo escuchas por mucho tiempo. Ahora es un momento de hablar de la bomba de este capítulo. Al viajar a una sala oculta del castillo, encontraremos una prisión subterránea, donde hay un individuo extraño exclamando sobre cómo encerraron a todo el mundo en una prisión alrededor de él, y él es el único libre. Luego nos invita a jugar, para lo que necesitamos una llave. Si regresamos al campo y visitamos a Shaun, un vendedor revela que conoce al sujeto y que él fue quien lo encerró, burlándose de nosotros si pensábamos liberarlo. A pesar de eso, nos da un par de pistas para encontrar los diversos trozos de la llave regados por el camino, y cuando los recogemos, los unimos y podremos abrir la cerradura. Al entrar nos encontramos a un bufón agresivo y totalmente loco, que nos revela que su juego era un combate a muerte. La pelea contra Yevil es con diferencia la más difícil de todo el capítulo. No solo tiene ataques muy veloces, sino que además bajan muchísima vida. Resalto el increíble tema de batalla que tiene este personaje, mi favorito de todo el capítulo. Al finalizar la pelea, Yevil decide invernar por cansancio y se nos une como un arma, si ganamos la pelea atacando, o como una armadura, si la ganamos actuando. De lo mejor del capítulo. Y hay más. Si volvemos con Shaun, esta se sorprenderá de que lo hayamos derrotado y nos cuenta su historia. Yevil y él eran buenos amigos, hasta que un hombre extraño apareció y de repente Yevil enloqueció. Al subir por el castillo, completaremos algunos puzzles del maestro Rolskar, los cuales no son más que una farsa, y al final simplemente nos pone a luchar contra el perro huevón de antes para posteriormente nombrarse como nuestro aliado máximo. Este personaje tuvo una aparición muy breve en el capítulo y a pesar de esto es muy memorable, tanto por su personalidad hipócrita como por su forma de hablar extremadamente pretenciosa. En la cima del castillo conocemos al rey, una figura amenazadora no dispuesta a razonar. Nos cuenta sobre cómo esta fuente oscura fue creada por el caballero y que su plan es que reine la oscuridad en todo el mundo. Nos vemos obligados a luchar contra él en una batalla decepcionantemente fácil para hacer una pelea final. ¡Qué asco que das! Aunque con un muy buen tema de batalla. No puedo destacar más cosas de aquí. Al final el rey se agota y ablanda su forma de hablar para que los protagonistas bajen la guardia, solo para atacarlos por la espalda. Tú eres una basura. La resolución depende de tu manera de jugar. Si fuiste amable con los personajes, estos causarán un golpe de estado y se llevarán al rey preso, lo que convierte ahora a Lancer en el nuevo rey. Y con esto podremos saludar a algunos personajes antes de irnos. Pero si matamos a todos, Ralsei dormirá al rey
y tendremos que irnos de inmediato ya que todos los otros personajes quieren matarlo. Esto contradice a la idea del principio del juego, donde se supone que no puedes cambiar la historia. Antes de irnos, Ralsei revela su apariencia, muy parecida a la de Asriel de Undertale. Además, también Ralsei es un anagrama. Luego de sellar la fuente en una escena muy profunda, despertamos en el mundo de luz, en una habitación de la escuela llena de objetos relacionados al mundo oscuro. Al salir, Susie se pregunta si todo fue un sueño. De todas formas, se despide de Chris y lo invita a volver con ella ahí mañana, en donde por primera vez podemos ver su mirada. Un detalle sutil pero bonito. Aquí podremos pasearnos por el pequeño pueblo, donde encontraremos varias caras conocidas. Las más interesantes son algunos personajes de Undertale que obviamente no conocen nada de la historia del juego anterior. Aquí destaco la escena con Asgore, nuestro padre, que es un calco de su primera aparición en Undertale. Joder, esto sí es cine. Y además es pobre y también está divorciado de Toriel. Undyne es policía y no conoce a Alphys aquí. Aparece el hombre más sexy de Tumble. Katy y Bratty aquí se odian a muerte y además ambas fueron novias de Asriel, el hermano de Chris, quien está en la universidad. Hablando de este, en una parte se nos cuenta que los dos hermanos quisieron hacer una figura de manualidad, pero nunca lo lograron porque le hicieron unas alas enormes, referencia a su forma de Undertale. Resaltó la conversación con Noelle, una amiga de Chris y la segunda chica más lista de la clase, muy agradable pero tímida, donde parece mostrar un interés romántico hacia Susie. Todos estos personajes nos cuentan más sobre la personalidad de Chris, quienes lo consideran desagradable y aterrador, pero le tienen mucho aprecio, lo que contrasta con Frisk, quien parecía no tener personalidad, pero todo el mundo lo amaba. En esta parte del juego hay demasiados detalles, demasiados, y me encantaría hablar de todos ellos, pero me llevaría como 30 minutos. Al volver a nuestra casa, el capítulo termina con una escena perturbadora de Chris sacándose su alma y metiéndola en una jaula, y el juego no te da ninguna explicación sobre eso para dejarte con la duda. Detalle increíble con la canción de los créditos, por cierto, quien la canta Laura Shigihara, la que compuso la música de Plantas vs Zombies. Escena hermosa, final magnífico para el capítulo. El capítulo 1 de Deltarune es una experiencia especial. Es bastante corto pero muy agradable, sobre todo si has jugado Undertale. Es como ver una película y te deja satisfecho. Eso sí, se nota que es muy ambicioso, pero todos los conceptos que agrega son muy superficiales, lo cual es lógico ya que, como es el primer capítulo, apenas están introduciendo las cosas. Lo más destacable es su creación de personajes al mismo nivel que Undertale, la batalla con Yevil, el jefe secreto, y la zona del pueblo, muy nostálgica. Si te ha gustado este video, dale like y suscríbete. Yo me iré a ver qué diablos hay en el búnker y nos vemos en un próximo video.